Bien, muchachos, vamos a terminar con esta clase lo referente a diagramas UML. Con eso culminamos, digamos, una exploración de recursos para construir el modelo de diseño. Recuerden que hemos visto lo referente al modelo del dominio, también conocido como modelo de requerimiento, el modelo de diseño que estamos viendo ahorita, y estamos viendo un poco las herramientas conceptuales de modelado, en este caso UML. Entonces vamos a terminar con los diagramas de componentes, ¿ok? Que bueno, estos diagramas de componentes están conceptualmente relacionados con una visión del software que cada vez toma mayor auge. Me refiero a la visión arquitectónica del software, ¿ok? Entonces, partiendo de esa perspectiva, este tipo de diagramas estructurales pues nos dan una base para podernos comunicar desde el punto de vista arquitectónico. Como les he dicho en otras oportunidades, recuerden que bueno, la arquitectura se expresa a distintos niveles de abstracción. La arquitectura empieza a expresarse desde el mismo momento en el que usted empieza a hacer un levantamiento de requerimientos. Desde ese momento usted está empezando a definir la arquitectura. Cuando empieza a definir los casos de uso, si estamos utilizando casos de uso o si estamos utilizando historias del usuario, en el caso de XP y de Scrum, que utilizan más ese tipo de herramientas, pues bien, desde ese momento usted está definiendo la arquitectura del sistema a un nivel de abstracción apropiado. Luego, cuando usted empieza a diseñar la solución, pasa del espacio del problema al espacio de la solución, pasa del negocio, del análisis del negocio al diseño del sistema de información. También está definiendo la arquitectura a un nivel de abstracción distinto. Y como vimos en la última sesión, cuando usted empieza a organizar los elementos en paquetes, por ejemplo, cuando vimos los diagramas de paquete, esos diagramas de paquete son una manera de organizar el sistema, y allí también está definiendo la arquitectura. Entonces, igualito, si usted va aguas abajo en el proceso de desarrollo y ya está en la implementación, empieza a aparecer códigos. El código, bueno, en el código también se ve la arquitectura. Por supuesto que es mucho más difícil ver la arquitectura a nivel de código, porque el nivel de extracción es muy bajo y hay demasiado detalle, ¿no? Entonces es mucho más difícil ver desde el punto de vista global o general, o desde una perspectiva de mayor nivel de abstracción. Es más difícil ver el sistema, ver los componentes del sistema, porque estamos, digamos que en este caso, estamos inmersos en una cantidad de detalles de programación. Entonces es muy difícil. Partiendo de ese punto de vista, bueno, la arquitectura de software es una perspectiva que tiene el ingeniero de software, en la que ve los sistemas, ve un sistema como un conglomerado de componentes. El término componentes es, si se quiere, bastante general. En el caso de UML, el componente es una subclase, es un clasificador al igual que una clase, ¿ok? Sin embargo, la palabra componente indica un mayor nivel de abstracción. Entonces, desde la perspectiva de la arquitectura de software, se ve el sistema desde un nivel alto de abstracción como un conjunto de componentes que tienen relaciones entre sí,
que pueden estar conformados por otros componentes y que ofrecen al medio ambiente. Cada componente ofrece al medio ambiente un conjunto de servicios y puede requerir de ese mismo medio ambiente servicios. Bien sea que ese medio ambiente es el ámbito de un componente contenedor, o sea, un componente que contiene a otro componente, o el mundo externo puede ser otro sistema con el cual se comunica el sistema que nosotros estamos diseñando. Entonces, vean que el título de esta lámina dice diagramas para la visión de conjunto. Entonces, esa visión de conjunto, pues podríamos decir sencillamente la visión arquitectónica de software. A un alto nivel de abstracción se obvian los detalles de implementación de los componentes, bien sea clases o bien sea si estamos trabajando un lenguaje modular, bien sean módulos, bien sean paquetes. En todo caso, los componentes son elementos de software que llevan a cabo una función dentro del sistema como tal. Entonces, esos dos diagramas son los diagramas de componentes y diagramas de paquetes. Nosotros vimos en la última clase los diagramas de paquetes, ¿no? Hicimos un recorrido de las funciones que se pueden establecer entre paquetes, la importación, el acceso, los miembros que son públicos, los miembros que son privados, etcétera, ¿no? La mezcla de paquetes, vimos todas esas relaciones propias de ese tipo de diagrama. Hoy vamos a referirnos a la visión, a los diagramas de componentes. Les estaba hablando de arquitectura. Aquí hay una referencia a lo que es la visión arquitectónica del software, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura de software, fíjense que se habla de la arquitectura de software. El sistema es concebido como un conjunto de componentes que interactúan compartiendo información y desempeñando roles bien definidos que dan las características propias de este sistema. Digamos que esa es la definición de lo que es el software. Y entonces, este tipo de diagramas lo que hace es apoyar a este tipo de desarrollo. Cuando ustedes leyeron la bibliografía que yo les asigné referente a los procesos de desarrollo, los distintos métodos de desarrollo, los denominados problema de conexión. Sí. Nada, me sacó. ¿Sí? ¿Estás conectada con algo? Sí, mi amor, porque se le cayó la conexión, amorcito. ¿Viste lo que dice? Entonces les estaba diciendo que lo que era la arquitectura de software. Entonces, ¿cuáles son los elementos que desde el punto de vista arquitectónico se identifican en cualquier sistema, ¿no?
según la literatura, bien, los elementos que puede conseguir usted en una arquitectura son los llamados elementos de cómputo, elementos de data y elementos conectores. Les estaba diciendo, antes de perder la conexión, que cuando ustedes estudiaron los distintos procesos de desarrollo, verían que algunos de esos procesos de desarrollo estaban ya dirigidos a componentes, al desarrollo de software por componentes. ¿Qué implica eso? Que se trata de generar la suficiente encapsulación en los elementos de software para lograr que ese software sea tan independiente del medio ambiente que yo pueda reutilizarlo en otro proyecto, ¿no? O sea, algo así como los componentes electrónicos. Un circuito electrónico tiene diodos, tiene resistencias, tiene chips, tiene una cantidad de componentes que realmente son estándar, y lo que hace el ingeniero de electrónica, por ejemplo, es sencillamente ir armando los circuitos según unas especificaciones, según una arquitectura, podemos decirlo de esa manera, y va uniendo componentes. Cada uno de esos componentes ofrece algo al sistema, en este caso al circuito, y demanda algo de ese circuito, ¿no? Entonces, ese circuito tiene su conformación gracias a la unión que hay entre esos componentes. Bien, en software también se busca, en muchos enfoques se busca, es el desarrollo por componentes, porque lo que eso a su vez quiere alcanzar, es la disminución de costos al desarrollar componentes que puedan ser reutilizables, ¿no? Y que permitan la variabilidad de la línea de software, lo que llaman la variabilidad de la línea de software, de manera que se puedan generar variantes que se acoplen a distintos ambientes de producción. Por ejemplo, bueno, tengo una empresa que se encarga de software de software administrativo, y bueno, puedo tener una versión que corre bajo Windows, una versión que corre bajo Unix, otra versión que corre bajo Mac, por ejemplo. Entonces habrán elementos que serán comunes a esas variantes, pero habrán otros elementos que van a permitir el acoplamiento del sistema a los distintos ambientes, y eso sí serían entonces las variaciones dentro del diseño. Entonces, el desarrollo por componentes intenta que yo pueda agarrar componentes que han probado funcionar, que son de calidad, que son eficientes, y yo los pueda recomponer en otro proyecto, o yo pueda al mismo tiempo mejorar ciertos componentes sin necesidad de gastar o de invertir muchos recursos en los efectos colaterales que pueda tener el hecho, o que se puedan derivar del hecho de hacer mejoras sobre un componente, y tales mejoras tengan efectos colaterales sobre otros componentes. Entonces, este tipo de desarrollo también se basa en la arquitectura de software, o contempla la visión del software desde la perspectiva de la arquitectura. Entonces, volviendo al tema de esta lámina, los elementos que yo puedo conseguir en una arquitectura usualmente son los elementos de cómputo, aquellos que llevan a cabo acciones, trabajan sobre los datos. Los elementos de data, que son vistos también como componentes, pueden ser vistos como componentes, y otros elementos muy importantes, especializados, que se conocen como componentes conectores, que realmente son realmente componentes, pero que en este caso llevan a cabo una función específica de comunicación, y en ese caso se le ha dado el nombre de conectores. Realmente una arquitectura está compuesta por componentes y conectores, pero los componentes, mejor dicho, los conectores,
son realmente componentes que están especializados en su función de comunicación. ¿Ok? Un componente A, hay un componente B. La conexión entre el componente A y el componente B es llevado a cabo por otro componente especial que conoce las dos partes y establece la conexión. Ese conector puede ser algo tan sencillo como una llamada a una rutina, a una subrutina, que devuelve un valor, por ejemplo una llamada a una función y devolver un valor, o puede ser tan complejo como un protocolo de red, ¿okay? Donde no solamente esa comunicación se produce a través de la transformación de información a través de protocolos de red. Entonces, ¿qué ventajas tiene ver el software desde el punto de vista arquitectónico? Pues bien, en principio se constituye como una manera de establecer comunicación entre distintos interesados del sistema, al mantenerse a un elevado nivel de abstracción y evitar los detalles de implementación. Bueno, yo, el arquitecto de software, me puedo comunicar a través de esos diagramas, me puedo comunicar con los ingenieros de requisitos, por ejemplo, o con los ingenieros de dominio, o con los desarrolladores, o con los diseñadores de pruebas, de tester. ¿Ok? Entonces se constituye una forma dinámica de comunicación. Es importante entonces desarrollar siempre esta visión arquitectónica para, primero, desde ese punto de vista, establecer comunicación entre los distintos especialistas que conforman el equipo de construcción del sistema, del proyecto, y también a un alto nivel de abstracción yo puedo visualizar con mayor claridad aquellos elementos o aspectos del sistema que puedan ser críticos. Yo puedo identificar componentes críticos y a partir de eso generar una planificación del proyecto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, los diagramas de componentes, al igual que los otros diagramas que nosotros hemos estudiado, bueno, utilizan una serie de elementos conceptuales. Cada uno de esos elementos tiene una semántica, un sentido dentro del conjunto. Entonces, ¿qué elementos podemos conseguir? Podemos conseguir los componentes, las interfaces, que se dividen en interfaces requeridas y disponibles, las clases. Fíjense bien que yo puedo agregar clases dentro de esos diagramas, los puertos, conectores, artefactos. Y en cuanto a las relaciones, podemos identificar las relaciones de realización, ya las vamos a definir, las relaciones de dependencia, que tienen la misma semántica o el mismo significado que las relaciones de dependencia en los diagramas de clases, y por supuesto las relaciones de uso. Entonces, ¿qué es un componente? Es una clase que representa una parte. Fíjense, puede ser un módulo o puede ser una clase, en todo caso un elemento del sistema que tiene una estructura encapsulada, o sea, lo suficientemente aislada, y cuya manifestación es reemplazable en un ambiente determinado. Cuando yo hablo de la manifestación, me refiero al elemento físico, vamos a decirlo de esta forma, al elemento físico que implementa ese componente. Es decir, el componente es la visión conceptual, estamos hablando, cuando nos referimos a componente, estamos hablando a el elemento conceptual, ¿no? La concepción del sistema, la concepción de la solución. Y cuando estoy hablando de la manifestación, me refiero al elemento elemento de software que lo implementa. Entonces, yo puedo tener un componente que pueda ser implementado por varias opciones. Por ejemplo, por un programa hecho en Java, un programa hecho en C, un programa hecho en Modula 2, por ejemplo. Puedo yo tener varios elementos de software
digamos, varios conjuntos de código fuente, por decirlo de esa manera, librerías, que también pueden ser librerías, que implementan cada uno de esos componentes dentro del diseño arquitectónico. Entonces, esta relación se establece como una relación de manifestación, sencillamente porque ese componente se manifiesta a la hora de ser implementado en distintas opciones. Puede haber esa posibilidad. Tiene un comportamiento definido en términos de interfaces disponibles e interfaces requeridas. Un componente tiene un tipo cuya conformidad es definida por las interfaces disponibles requeridas. Es decir, cuando yo digo que un componente es de tipo A, ese tipo, esta definición de tipo, va acompañada o se manifiesta en el sistema dentro del cual el componente actúa, se manifiesta a través de una interfaz. ¿Cuál es el concepto de interfaz? Sabemos que una interfaz es un elemento que permite la comunicación entre dos entidades que no pueden comunicarse directamente, o al menos no deberían comunicarse directamente. Eso es una interfaz, es el concepto de interfaz. Una interfaz, desde el punto de vista conceptual, una interfaz es una entidad que indica al medio ambiente, al ambiente externo, al componente, le indica: mira, yo te puedo ofrecer ciertos servicios y yo del medio ambiente requiero otros servicios. Entonces pueden verse las interfaces como una especie de conectores que tiene unos elementos que podemos llamar hembras y machos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Tengo pines y tengo las hembras de esos pines. Entonces, esa conexión, si seguimos el símil de lo que sería un cable, por ejemplo, un cable de sonido, que tiene elementos que envían información y otros elementos que reciben información, bueno, ese mismo símil lo podemos aplicar a esta visión arquitectónica, ¿no? Entonces, la interfaz se constituye en el elemento de comunicación del componente con el medio externo. Entonces, si yo cambio el componente y mantengo sin cambio la interfaz, pero el componente que de alguna manera implementa esa interfaz, yo lo cambio por otro, el sistema no debería darse cuenta. ¿Ok? No debería darse cuenta, porque el sistema se comunica a través de ese componente, se comunica con el componente a través de una interfaz. Entonces, la interfaz, véanlo como una especie de máscara que permite la comunicación del componente con el medio ambiente, pero al mismo tiempo la aísla. Entonces, yo puedo detrás de esa interfaz colocar otros componentes, sustituirlos, siempre y cuando esos componentes sean del mismo tipo, es decir, ofrezcan los mismos servicios que el anterior y requieran los mismos servicios que el anterior. Entonces, una manifestación es una relación de abstracción que representa una implementación de uno o más elementos del modelo por un artefacto. Vean aquí que muestra este pequeño diagrama, ¿no? Estos son componentes, ¿ok? Este es un componente y este es otro componente. Claro, los ven distintos porque estas son dos formas de expresar o de dibujar un componente. Yo lo puedo dibujar de esta manera, colocándole el símbolo de componente a mano derecha, o yo lo puedo ver también de esta forma. Claro, esto es un componente y esto es un paquete realmente, ¿no? Esto es un componente y esto es un paquete. En todo caso, si bien yo esté trabajando con paquetes o esté trabajando con componentes, este elemento, el .jar, ya esto es código, lo ven, esto puede ser una librería, implementa este paquete, implementa este componente. Entonces, esta relación entre el elemento de código y el componente es una manifestación.
Entonces esto es un componente, ¿ven? Yo componente lo puedo colocar la palabra que es el estereotipo, ¿verdad? Es un elemento, es un clasificador estereotipado con la palabra component, ¿ok? O utilizando este símbolo de componente, para poderlo diferenciar de la clase, ¿no? ¿Ok? Y recuerden que yo puedo tener dentro de un diagrama de componentes, puedo tener componentes junto con clases. Entonces hay que diferenciar esos dos elementos visualmente. Entonces, antes de continuar, que hay que ver lo que es una interfaz, ¿no? Creo que la mejor manera de ver una interfaz es recordar un poco el concepto de clases abstractas, por ejemplo en Java, ¿no? Una clase abstracta, recordando un poco, una clase abstracta es una clase que no se implementa, sino que debe ser, habrán otras clases que heredan de esa clase abstracta y esas clases sí pueden ser implementadas, ¿no? Ese es más o menos el concepto, ¿no? de lo que es una clase abstracta en Java. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener, si yo tengo una clase, si yo defino una clase solamente con métodos abstractos, ¿okay? No defino sus atributos, sino solamente le defino sus métodos, entonces ahí estaríamos hablando más que de una clase abstracta, estaríamos hablando de una interfaz. Una interfaz puede ser implementada por varios clasificadores, o sea, por varias clases. Y eso es así. Una clase abstracta puede ser implementada, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos estudiado del diseño orientado a objetos, de la programación orientada a objetos, de ese paradigma. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Bueno, que una clase abstracta puede ser implementada por muchas clases. Entonces, esa clase abstracta realmente se puede constituir en una interfaz si solamente yo defino en esa clase abstracta métodos y no considero atributos de esa clase. Entonces, una asociación entre una clase interfaz, ¿ok?, y otro clasificador implica que este último responde adecuadamente a la interfaz que implementa, ¿ok? Eso es lo que nos postula la programación orientada a objetos. Y lo vemos aquí. Fíjense que yo puedo establecer a la clase figura como una clase abstracta en la que se generan clases que heredan de esa clase abstracta, y estas clases hijas son las que implementan, por ejemplo, el método de cálculo del área, ¿no? Si lo vemos acá, creo que en la siguiente lámina se ve el ejemplo a nivel de código, ¿no? Entonces yo tengo la clase abstracta figura, y de esa clase abstracta es extendida por la clase cuadrado, por ejemplo, extendida por la clase círculo, y tanto la clase cuadrado como la clase círculo, bueno, implementan el método área, ¿sí? Eso no es nuevo para nosotros, pero con base en esto que hemos visto, si nosotros ahora no consideramos los atributos de la clase abstracta, sino solamente lo que serían los métodos, entonces realmente ahí estaríamos hablando de una interfaz, más que de una clase abstracta. Se convierte en una interfaz, ¿okay? Entonces, ¿qué es una interfaz? En la declaración de una interfaz lo único que puede aparecer son declaraciones de métodos y definiciones de constantes simbólicas. Entonces yo puedo indicar que la figura es una interfaz del tipo interface, ¿ok? Y entonces la clase círculo y la clase cuadrado implementan implementan la interfaz. Entonces esta clase es una clase interfaz, y
si cambiamos el nivel de abstracción, bueno, estamos hablando ahora a nivel de diagramas de componentes. Bueno, esta clase se convierte en un componente, en una interfaz, y estos son componentes, y cada uno de estos componentes responde adecuadamente a esta interfaz. Es decir, que si esto forma parte de un sistema más amplio, entonces yo cambio este componente por este otro componente, y a nivel de sistema no se enteran, no debería haber efectos colaterales porque se respeta la interfaz. ¿Ok? Vamos a ver nosotros que en los diagramas de clase van a haber elementos visuales que representan esa interfaz. Forman parte de una asociación que es una conexión. Entonces, cuando hablamos de interfaz, desde el punto de vista de arquitectónico, podemos definir interfaces disponibles e interfaces requeridas. Una interfaz disponible representa las obligaciones que la clase tiene con sus clientes, es decir, aquellos otros componentes que se conectan con él a través de esa interfaz. Describe los servicios que las instancias de la clase ofrecen a sus clientes. La relación de dependencia entre la interfaz y el clasificador que implementa es de tipo realización. ¿Ok? Lo ven aquí, es de tipo realización. Es decir, un componente realiza una interfaz. Un componente realiza una interfaz. Si vemos este ejemplo, entonces observamos, ¿qué observamos? Observamos este círculo pequeño que responde a la notación lollipop. Se le llama así, lollipop. Bien, este elemento, este circulito, representa la clase estereotipada interfaz. Y este es el componente. Pues bien, la relación entre el componente y la interfaz se establece a través de esta línea, y esta línea indica que hay una relación de dependencia. Es decir, en este caso esto es una interfaz proporcionada, ¿no? Disponible, vamos a decirlo de esta manera. Se supone entonces que habrán otros elementos que se conectan con esta interfaz, y esos componentes obtendrán servicios de este componente, pero lo hacen a través de esta interfaz. Es decir, aquel componente que quiera obtener información o quiera obtener algún servicio de este componente, tendrá que hacerlo a través de esta interfaz. Esta interfaz le dicta al medio ambiente: mira, esto es lo que yo ofrezco. Si tú quieres lo que yo ofrezco, tienes que conectarte conmigo de determinada manera. Eso es lo que dice este tipo de notación. Y tenemos vamos a ver, tarda un poquito. No sé por qué no avanza. Wow. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a volver a cargársela, no sé. Ok, aquí pasó. Bien. Luego tenemos las interfaces requeridas. La interfaz requerida especifica los servicios que el clasificador, cuando hablo del clasificador es el componente, ¿ok?, que el clasificador necesita para poder funcionar. La relación entre la interfaz requerida y su clasificador es una relación de dependencia de uso. Es decir, este componente la interfaz requerida especifica los servicios que el clasificador necesita para poder funcionar. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que este componente requiere información del medio ambiente, o sea, otros componentes, pero esa conexión con otros componentes se hace a través de esta clase estereotipada, que es la interfaz requerida.
¿ok? Entonces, este componente usa esta interfaz. Esta línea, en este caso, cuando es entre una interfaz requerida y un componente, esta línea indica que es una relación de uso. Este componente usa esta interfaz para conectarse con otros componentes. También podemos tener o conseguir puertos. ¿Qué ocurre? El puerto es una figura que permite al diseñador poder establecer distintas relación entre distintas interfaces y un componente, ¿ok? Es decir, cada una de estas interfaces puede tener una cantidad de tengo problemas con la conexión bárbara. Ok, de vuelta. Entonces, cuando se establecen distintos interfaces que están unidas o están relacionadas con un componente, entonces yo puedo utilizar el denominado puerto. Este sería el puerto, ¿ok? Entonces este puerto establece la conexión entre el componente o la parte interna del componente, para ser más preciso, y el mundo externo. Ok, vamos a ver si hay un ejemplo aquí un poco más claro. Bien, vamos primero con lo que dice el concepto de puerto. Un puerto especifica un punto de interacción a través del cual un clasificador puede comunicarse con el ambiente. Lo que les he dicho ya yo. Entonces, fíjense aquí estos ejemplos, ¿no? Aquí ya tenemos una visión un poco más de conjunto, ¿no? Este es un componente, fíjense. Esto es un componente, que en este caso es un subsistema. Este componente, a su vez, está estructurado o contiene estos componentes. Estos componentes se comunican entre sí a través de este elemento que es un conector. Esto es un conector. Esto es una manera de establecer un conector. Entonces, se supone, según esta notación, que este componente ofrece unos servicios a este otro componente. Y esta conexión de Lollipop indica que esta interfaz requerida conecta perfectamente con esta interfaz proporcionada. Entonces esto establece la conexión entre los componentes. Es decir, es una notación que indica la conexión entre los componentes, tal y como lo vemos nosotros acá, ¿no? Okay, aquí hay ya una conexión entre estos componentes. Además, estamos viendo que es un componente estructurado. El Web Store es un componente estructurado por este componente, este y este componente. ¿Ok? Ok, y tenemos la realización de componente. Es una dependencia de realización especializada usada opcionalmente para definir clasificadores que realizan, o sea, implementan al componente. Si nos referimos a esta figura, entonces este componente es realizado por cada uno de estos elementos. En este caso son tecnologías, podemos verlo de alguna manera como tecnologías que permiten la implementación de ese componente. Entonces, ¿qué es un conector? El otro elemento presente en los diagramas. Bueno, es una característica que muestra un enlace entre dos o más instancias que desempeñan un rol en el interior de un clasificador estructurado. Este enlace puede ser una instancia de una asociación.
Es decir, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos los diagramas de clase, ¿no? Entonces aquí hay una asociación entre estas dos clases. Esta asociación puede asumir roles en cada una de esas clases, en los extremos de la relación. Pues bien, eso es una relación de asociación, ¿no? Entonces, el conector también indica un tipo de asociación. El enlace puede ser algo más complejo, como una conexión de red, ¿verdad? Ya no un enlace, una asociación simple como esta, sino que puede convertirse ya en algo más complejo, como un protocolo de red, por ejemplo, ¿no? Entonces, los conectores se pueden manifestar de dos maneras: o a través del ensamblaje o a través de la delegación. Esos son los tipos de conectores. Vamos a verlos. Conector de ensamblaje es un conector entre dos o más partes o puertos, indicando que una o más partes ofrece servicios que otras partes usan. En tiempo de ejecución, la semántica de este tipo de conectores es que señales viajan a lo largo de una instancia de un conector. Puede existir múltiples conectores originados en tiempo de ejecución. O sea, es decir, es un elemento que, si bien el diagrama es de tipo estructural, tiene elementos referidos al comportamiento dinámico en tiempo de ejecución. Vamos a ver si aquí hay unos ejemplos. Entonces, esto es una manera de establecer el ensamblaje. ¿Okay? Fíjense que es de puerto a puerto, una asociación, pero claro, esto no indica, no es tan claro como, por ejemplo, esta notación, que indica que el ensamblaje, aquí se ensamblan estos dos componentes a través de los lollipops, ¿okay? De un puerto a otro puerto. Este es el otro ejemplo, creo que ya lo hemos visto. Y está el conector de delegación. El conector de delegación se genera o se origina cuando un componente tiene otros componentes internos, o sea, está compuesto por otros componentes. Entonces, esos componentes internos requieren u ofrecen servicios al medio ambiente y lo hacen a través de un conector de delegación. Vamos a ver si vemos aquí un ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a ver si vemos aquí. Ok, fíjense. ¿Qué pasa aquí? Esto es un conector de delegación. La palabra lo indica, ¿no? Es decir, este componente, el componente grande, el contenedor, ofrece servicios al medio ambiente, pero realmente no los ofrece él. No lo ofrece user services, sino realmente lo utiliza user servlet. Entonces, esta relación indica que este servicio que ofrece el componente contenedor se le delega al componente interno. ¿Okay? Para el medio ambiente, realmente quien ofrece servicios es user services, pero no es verdad. Realmente lo ofrece este componente que está en su interior. Es decir, que los diagramas de componentes te permiten distintos niveles de granularidad. Yo puedo ver componentes como elementos sólidos, pero realmente si yo acerco la vista, por decirlo de una manera, si aumento el zoom, entonces yo puedo ver que ese componente está estructurado por otros componentes. Y lo vemos aquí, ¿no? Entonces, o sea, estas son dos formas de escribir lo mismo. Son dos formas de escribir lo mismo, ¿no? En todo caso, este ofrece servicios a través de esta interfaz, pero esto se refleja a través del puerto en esta interfaz que es al medio externo. Son dos formas de escribir lo mismo, a gusto del consumidor. Aquí vemos otros ejemplos de, bueno, esto ya es un diagrama hecho a mano, ¿no? Pero fíjense que los elementos constitutivos del diagrama y el nivel de abstracción se mantiene. Yo tengo mis componentes, estos componentes tienen puertos, estos puertos tienen interfaces ofrecidas y requeridas, y estos señores se pueden conectar con otros componentes que están aquí, ¿no? Es decir, por ejemplo, este X-Security ofrece estos servicios que encajan perfectamente con estas interfaces requeridas, ¿lo ven?
Entonces supone que este componente se va a conectar con student a través de esta interfaz. ¿Ok? Por ejemplo. O puede hacerlo o puede hacerlo también a través solamente de description. O sea, es decir, aquí están los componentes con suficientemente encapsulados y yo puedo generar variaciones del sistema a través de la instanciación de estos componentes, ¿no? Las conexiones entre estos componentes. Aquí vemos una visión de conjunto ya, ¿no? Ok, y una manera de establecer, bueno, las dependencias entre los componentes, ¿no? Un poquito más impreciso, porque fíjense, a este nivel yo estoy hablando de componentes, pero realmente habría que ver si por ejemplo este componente student es una clase. Puede ser que a este nivel esto es un componente y estas son clases. Ok, estas son clases, pero a este nivel de abstracción hablamos solamente de componentes para mantener el nivel de abstracción. Pero estos pueden ser clases o pueden ser módulos, dependiendo del tipo de lenguaje de programación que usted esté utilizando para implementar la solución del sistema, la solución al problema, perdón. Ok, y aquí vemos una visión. Ya estamos terminando, ya vemos un ejemplo global, es decir, algo un poquito más elaborado, donde podemos observar cómo se está indicando la arquitectura del sistema. ¿Okay? Cómo se va indicando la arquitectura del sistema y cómo ese sistema se va conformando en una arquitectura global. Tenemos las conexiones de delegación, tenemos las conexiones de dependencia, que realmente estos son los conectores assembly, ¿ok? Pero es una manera de indicarlo de forma distinta, ¿ok? Aquí tenemos el assembler también, el assembly, perdón. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una arquitectura utilizando UML puro, en este caso diagramas de componentes. Esto es mucho más claro, o debería ser mucho más claro, que un diagrama de arquitectura, que muchas veces lo que observamos que son cajas y flechas, ¿no? Muchas veces cuando nos quiere mostrar la arquitectura de un sistema, vemos un diagrama que son cajas, son unas flechas, qué sé yo, si es un estilo de arquitectura por capas, entonces se ponen unas cajitas largas y unas flechas. Pero ¿qué indican esas flechas? ¿Qué son esas cajas? Aquí hay mayor definición. Yo estoy hablando de un lenguaje con una semántica bien definida. Sé que es un componente, sé que es un conector y sé cómo se pueden establecer las relaciones entre esos componentes. Esto es mucho más claro. Por eso surgen los diagramas de componentes de UML. Ok, esto es una comparación. Bueno, creo que este diagrama lo hemos visto cuando estudiamos los diagramas de paquete. Esta es otra forma también de mostrar la arquitectura. Este es los diagramas de paquete, ya los vimos. Son dos formas de expresar la arquitectura. Pero los diagramas de paquete están como más referidos a la organización del código, de los elementos de código, mientras que los diagramas de componentes son un poquito más abstractos. Tiene que ver con la organización de los componentes, aun cuando yo no sé cómo van a estar implementados esos componentes, o los elementos de código cómo van a estar organizados. ¿Okay? No necesariamente un paquete equivale a un componente. ¿Okay? No necesariamente, porque el paquete organiza el código y los componentes modelan conceptualmente el sistema. Entonces realmente no me atrevería yo a asegurar que un paquete es equivalente a un componente. No me atrevería a asegurar eso. Bien, muchachos, con lo que les estoy mostrando es la bibliografía utilizada para aquellos que quieran ahondar sobre el tema. ¿Ok? Esta presentación yo la voy a colgar en Canvas para que ustedes lo tengan al menos como material referencial para su estudio. ¿Ok?
Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy, terminamos lo que es referente al modelo de diseño según UML, utilizando el lenguaje de modelado unificado. ¿Alguna pregunta? De nada, espero les aproveche esta información. Puedo decirles sin falsa modestia que este material es usualmente estudiado más a nivel de posgrado que a nivel de pregrado. La verdad es esa, ¿ok? Usualmente a nivel de pregrado nos quedamos siempre con el estudio de los diagramas de clase, los diagramas de comunicación, los diagramas de caso de uso, pero muy pocas veces se habla de este tipo de diagramas. Nos vemos entonces, muchachos, en la próxima oportunidad. Que pasen feliz noche.